El viento del Cantábrico golpeaba con una insistencia rítmica contra los grandes ventanales de la casa en Quetcho. Alejandro, un ingeniero estructural cuya carrera se había cimentado en la precisión matemática y el análisis de la resistencia de los materiales, contemplaba el mar agitado mientras sostenía una taza de café frío. Para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta diagnosticando la fatiga de los metales y la estabilidad del hormigón armado, la vida doméstica siempre había parecido un terreno seguro, una estructura inmune a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, en los últimos meses había comenzado a notar un crujido imperceptible pero constante en los cimientos de su matrimonio. Al principio, fueron los detalles más sutiles, un cambio en la frecuencia de las risas de su esposa, Elena, una ligera vacilación cuando él le preguntaba cómo había ido su jornada en la galería de arte, o la forma casi refleja en la que ella colocaba la pantalla de su teléfono móvil hacia abajo sobre la mesa de la cocina. Elena siempre había sido una mujer de una elegancia magnética, una curadora de arte con una sensibilidad exquisita que contrastaba con el pragmatismo analítico de Alejandro. Esa misma diferencia, que durante casi una década había sido el pegamento de su relación, comenzó a sentirse como un abismo insalvable. Los silencios entre ellos ya no eran cómodos ni cómplices, se habían transformado en vacíos cargados de una estática pesada. Alejandro observaba las pequeñas grietas que aparecían en su rutina diaria con la misma alarma profesional con la que examinaría una fisura en el pilar de un puente. Sabía que ninguna estructura se derrumba de repente sin haber emitido señales de advertencia previas, y las señales en su hogar eran ya imposibles de ignorar. La confirmación de sus sospechas no llegó a través de una escena dramática, sino mediante el método y la frialdad que caracterizaban su mente científica. Alejandro decidió que no podía actuar bajo el impulso de los celos o la paranoia infundada. Necesitaba datos, pruebas inequívocas, una radiografía completa del estado real de su matrimonio. Comenzó un registro meticuloso de las ausencias de Elena, cruzando las horas de sus supuestas reuniones de negocios fuera de la ciudad, con los cargos en las tarjetas de crédito conjuntas y los registros de peajes de su vehículo, el cual compartía un sistema de posicionamiento global que ella parecía haber olvidado por completo. Los patrones no tardaron en emerger con una claridad aterradora. Había paradas recurrentes en un hotel boutique a las afueras de Bilbao en días en los que Elena afirmaba estar visitando talleres de artistas locales en San Sebastián. Para no dejar espacio a la duda o a las justificaciones ensayadas, Alejandro decidió dar un paso más allá y contrató los servicios de una agencia de investigación privada especializada en asuntos de alta fidelidad. Los informes que recibió semanas después no eran meras conjeturas, eran carpetas llenas de una evidencia clínica y devastadora. Las fotografías en alta resolución mostraban a Elena compartiendo miradas de una complicidad indiscutible con Mateo, un cotizado pintor vanguardista 10 años menor que ella, a quien la galería de Elena había estado promocionando activamente durante el último año. Las imágenes los mostraban cenando en terrazas apartadas, caminando de la mano por calles empedradas bajo la lluvia y finalmente entrando a la misma habitación de hotel cuyas facturas Alejandro ya había rastreado. El dossier incluía también transcripciones detalladas de mensajes y localizaciones geográficas que disipaban cualquier sombra de duda. Ver las pruebas impresas sobre el papel satinado provocó en Alejandro un dolor agudo y punzante, pero también una extraña sensación de claridad. El diagnóstico estaba completo.
La estructura de su vida compartida estaba carcomida por la mentira y no había posibilidad alguna de reparación cosmética. En lugar de confrontar a Elena de inmediato en la intimidad del hogar, donde las lágrimas, las excusas y las promesas de enmienda podrían enturbiar la resolución del conflicto, Alejandro optó por un camino diferente, uno que requería una planificación quirúrgica. Decidió que la verdad debía ser expuesta de una manera tan pública y definitiva que no dejara margen para la reinterpretación o el victimismo. El pretexto perfecto se presentó por sí solo: el 10º aniversario de su primer encuentro, una fecha que tradicionalmente celebraban rodeados de su círculo social más cercano. Alejandro comenzó a organizar una cena exclusiva en su residencia, encargándose personalmente de cada uno de los detalles con una minuciosidad que rozaba lo obsesivo. Diseñó un menú degustación de 5 tiempos, contratando a un reconocido chef local. Seleccionó vinos de cosechas específicas que correspondían a años significativos de su relación y envió las invitaciones con semanas de antelación. Entre los invitados no solo se encontraban los padres de Elena, don Gaspar y doña Sofía, 2 figuras prominentes de la alta sociedad local que siempre habían exigido una fachada de perfección absoluta para su familia, sino también varios de los clientes más importantes de la galería y, de manera crucial, el propio Mateo. Invitar al amante de su esposa fue el movimiento más arriesgado, pero Alejandro lo justificó ante Elena, argumentando que el éxito reciente del pintor merecía ser celebrado en un ambiente íntimo como muestra de agradecimiento por su contribución al prestigio de la galería. Elena, confiada en la supuesta ceguera de su marido y en la infalibilidad de su propio engaño, aceptó la propuesta con una mezcla de alivio y entusiasmo mal disimulado. Durante los días previos a la velada, Alejandro preparó el material audiovisual para la cena, editando con sumo cuidado una presentación proyectada que supuestamente recorrería los momentos más felices de su década juntos, pero que en realidad albergaba el núcleo de su calculada revelación. La noche del evento, la casa de Getxo resplandecía con una luz cálida que contrastaba con la oscuridad del jardín exterior. El aroma a lubina asada con hierbas silvestres y el murmullo de las conversaciones refinadas llenaban el comedor principal, decorado con flores frescas y velas de cera de abeja. Elena lucía un vestido de seda color verde esmeralda, moviéndose entre los invitados con la gracia natural de quien se sabe el centro de atención, mientras Mateo mantenía una distancia prudente pero cargada de miradas furtivas hacia ella. Alejandro, ejerciendo de anfitrión perfecto, servía el champán y conversaba amigablemente con sus suegros, escuchando las pomposas anécdotas de don Gaspar sobre sus recientes inversiones inmobiliarias. Cada risa compartida, cada brindis y cada gesto de cortesía por parte de los amantes era registrado por Alejandro con una calma glacial. Sabía que la tensión que acumulaba en su interior estaba a punto de encontrar su vía de escape. Al llegar el momento del postre, una delicada 1000 hojas de crema y frutos del bosque, Alejandro se puso en pie y solicitó la atención de la mesa, haciendo tintinear ligeramente su copa de cristal de Bohemia con una cuchara de plata. El silencio se apoderó de la sala de inmediato, con todas las miradas clavadas en el dueño de la casa. Alejandro comenzó su discurso con una voz pausada, agradeciendo a todos los presentes su asistencia en una noche tan significativa. Habló sobre la importancia de los cimientos en la arquitectura de la vida, explicando cómo cualquier edificación, por hermosa y majestuosa que parezca en su superficie, está destinada al colapso
si las bases sobre las que se asienta son débiles o ficticias. Elena sonreía desde su asiento, asintiendo con la cabeza ante lo que consideraba una de las habituales metáforas técnicas de su esposo. Alejandro continuó, dirigiendo su mirada directamente a los ojos de Elena y luego a los de Mateo. Explicó que, para celebrar adecuadamente 10 años de unión, había querido preparar un homenaje visual que reflejara no solo el pasado, sino la absoluta realidad del presente. Con un sutil gesto de su mano derecha, activó el mando a distancia que controlaba el proyector oculto en el techo falso del comedor. La gran pantalla motorizada comenzó a descender lentamente sobre la pared principal, atrayendo la atención de los comensales. Las luces de la estancia se atenuaron automáticamente. En la pantalla aparecieron las primeras imágenes, fotografías de los primeros años de Alejandro y Elena, viajes a la Toscana, veranos en el Mediterráneo, risas congeladas en el tiempo. Un murmullo de aprobación y ternura recorrió la mesa. Sin embargo, la música de fondo cesó abruptamente y fue reemplazada por un silencio sepulcral cuando la transición de diapositivas cambió el tono de la presentación de manera radical. En lugar de los paisajes italianos, la pantalla mostró una serie de capturas de pantalla de alta definición de conversaciones de texto muy explícitas entre Elena y Mateo, donde se detallaban sus encuentros íntimos y se burlaban abiertamente de la supuesta ingenuidad de Alejandro. La siguiente diapositiva mostró las fotografías de la agencia de investigación. Elena y Mateo saliendo del Hotel Boutique de Bilbao, abrazados bajo un paraguas negro, y una imagen particularmente nítida de ambos besándose apasionadamente en el vestíbulo del establecimiento. El impacto en el comedor fue inmediato y devastador. Doña Sofía dejó escapar un ahogo ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos, mientras don Gaspar se ponía rígido como el mármol, con el rostro enrojecido por una mezcla instantánea de vergüenza y furia. Elena sintió que toda la sangre se retiraba de sus mejillas, dejándola con una palidez espectral. Intentó levantarse de la silla, pero sus piernas parecieron no responderle. Sus ojos, desorbitados por el pánico, alternaban entre la pantalla y el rostro imperturbable de su esposo. Mateo, por su parte, se encogió en su asiento, buscando instintivamente una salida que no existía, sin tener que cruzar la mirada con nadie en la sala. Alejandro, manteniendo una postura erguida y una serenidad implacable, continuó hablando con el mismo tono de voz pausado con el que había iniciado el brindis. Señaló que la verdad, aunque a menudo es dolorosa y destructiva en el corto plazo, es el único material sobre el cual vale la pena construir cualquier cosa. Añadió que agradecía a Mateo por haberle mostrado la verdadera resistencia de los materiales que componían su matrimonio y que, a partir de ese preciso instante, daba por concluida la farsa. Concluyó deseando a todos una buena noche y sugiriendo que la cena había terminado oficialmente. La salida de los invitados se produjo en una atmósfera de caos contenido y murmullos apresurados. Los suegros de Alejandro abandonaron la casa sin pronunciar una sola palabra de disculpa para su hija, arrastrando consigo una humillación que tardaría años en disiparse de los círculos sociales que tanto protegían. Mateo fue el primero en huir hacia la noche lluviosa, dejando atrás su abrigo y cualquier atisbo de la dignidad artística que solía exhibir. Cuando la gran puerta de madera de la entrada se cerró por última vez, el silencio que se instaló en la residencia de Getxo fue el más profundo que jamás se hubiera registrado en aquellas paredes. Elena permanecía sentada a la mesa desordenada,
rodeada de copas de champán a medio consumir y platos con restos de postre, con las lágrimas corriendo sin control sobre sus mejillas perfectas. Alejandro se acercó lentamente, apagó el proyector y se sentó frente a ella, mirándola no con odio o deseo de venganza, sino con la fría compasión de quien contempla una estructura que ha cumplido su ciclo de vida útil. Durante las horas siguientes no hubo gritos ni reproches vacíos. La exposición pública había eliminado la necesidad de cualquier discusión sobre los hechos. No había mentiras que defender ni justificaciones que inventar. Alejandro le comunicó a Elena, con la misma precisión con la que redactaba sus informes técnicos, las condiciones del divorcio que sus abogados ya habían redactado y que ella firmaría sin oponer resistencia en los días venideros. Le concedió un plazo de 24 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la casa de Quecho de manera definitiva. Elena, despojada de su máscara de sofisticación y control, asintió en silencio, comprendiendo que cualquier intento de negociación era inútil ante la solidez de las pruebas y la determinación de su esposo. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre el Cantábrico, disipando las nubes de tormenta de la noche anterior e inundando la casa con una luz clara y renovada. Alejandro vio marchar el coche de Elena desde el porche, observando cómo se alejaba por la carretera de la costa hasta perderse de vista. Al entrar de nuevo a la casa, el espacio se sentía extrañamente amplio, casi vacío, pero desprovisto por fin de la tensión asfixiante que lo había habitado durante tantos meses. Caminó hacia su estudio, abrió los planos de un nuevo proyecto de infraestructura que requería su atención inmediata y se sentó a trabajar. Sabía que el proceso de reconstrucción de su propia vida no sería sencillo y que las secuelas emocionales de la traición tardarían en sanar por completo. Sin embargo, al mirar las líneas limpias y los cálculos precisos sobre la mesa de dibujo, experimentó una profunda sensación de paz. La vieja estructura, construida sobre la falsedad y la conveniencia, había sido demolida por completo. Ahora, libre de la carga de las mentiras, Alejandro estaba listo para comenzar a diseñar su futuro sobre un terreno limpio, firme y asentado sobre la verdad más absoluta.